Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, yo lo creo. Yo acepto lo que dice la Biblia como verdad. Espíritu Santo, ayúdeme, enséñeme, en el nombre de Jesús. Isaías 26:3. Entonces, muchos cristianos y mucha gente que cree en Dios tiene muchos líos en el creer. ¿Y cuál es la base del creer? ¿Cuál es el fundamento de la fe? Isaías 26:3 dice: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. ¿Esa versión cuál es? TLA. TLA dice: Dios hará vivir en paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti. La Reina Valera dice: tú guardarás en completa paz. O sea, Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿cómo se sabe si una persona ha confiado en Dios? ¿Cómo se sabe si una persona ha confiado en Dios? Porque permanece en los pensamientos de Dios. Entonces, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, cuando uno persevera en los pensamientos de Dios, va a tener paz. Y cuando uno persevera en los pensamientos de Dios, por medio de perseverar en los pensamientos de Dios, está demostrando que confía en Dios. ¿Dónde empieza todo el asunto de la fe? ¿Por qué los cristianos dicen que la palabra es el fundamento de la fe? ¿Por qué los cristianos dicen que la palabra es el fundamento de la fe? ¿Dónde empieza el tema de la fe? El tema de la fe empieza en los sentidos, porque el hombre pecó y se separó de Dios. El hombre pecó y murió, o sea, quedó separado de todo el mundo espiritual de Dios. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Un alma viviente. Entonces, ¿qué es un espíritu vivificante? ¿Cómo era Adán antes de pecar? Era un espíritu guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo se sabe si una persona es guiada por el Espíritu Santo de Dios? Porque hace lo que Dios manda. Si una persona hace lo que Dios manda, entonces la persona está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Si la persona no hace lo que Dios manda, pues la persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Es así de fácil. Entonces, ¿dónde está el embolate? En los pensamientos. Porque morimos. Porque quedamos separados de Dios. O sea, con Dios, antes de pecar, Adán tenía una mente. Y tenía emociones, y tenía pensamientos. Es más, tenía una mente tan brillante, tan espectacular, que Dios le dijo: póngale nombre a todos los animales. Y la Biblia dice que Adán le puso nombre a todos los animales del campo. Y la Biblia dice que el nombre que Adán le puso es el nombre que tienen los animales hoy. Entonces Adán era muy inteligente. Muy inteligente. Porque fíjese que a la vaca le puso vaca. Y al esposo de la vaca no le puso vaca. Entonces le puso toro. ¿Sí? Entonces, dijo jirafas. Y no dijo allá jirafos y jirafas. Entonces Adán era muy brillante, muy inteligente. Y tenía mente antes de pecar. Tenía pensamientos antes de pecar. Lo que ocurrió cuando Adán pecó es que quedó en tinieblas. Adán, antes de pecar, hablaba con Dios y Dios le decía: caminemos. Imagínense, van caminando, encuentran el río Éufrates y Dios sigue caminando sobre el río y Adán sigue caminando al pie de él, sobre el río. Adán confía en Dios, descansa en Dios, acepta que Dios manda. Adán, ojo, acepta que Dios manda. No razona, simplemente la fe es aceptar que es así. Es así, va caminando con Dios. Él pasa por encima del agua caminando y Adán sigue caminando, acepta, no razona. Cuando Adán muere, por eso dice alma viviente. Por eso dice alma viviente. Empieza ya Cuando Adán, en el alma. Cuando Adán dice alma viviente, o sea, Adán muere espiritualmente y empieza a tener
el alma es algo que le da el sentido de propiedad. Yo soy, yo tengo, yo puedo. El alma es eso que hace que usted tome decisiones. El alma es eso que hace que usted piense. El alma es eso que hace que usted razone. La Biblia al alma lo llama entendimiento. La Biblia al alma le llama entendimiento. Entonces, su alma es su pensamiento. Porque en su pensamiento, usted tiene emociones de tristeza en su pensamiento. Usted tiene emociones de alegría en su pensamiento. Usted tiene emociones de frustración en su pensamiento. Usted tiene emociones de estrés en su pensamiento. Usted tiene emociones de frustración en su pensamiento. Tiene emociones de impotencia en su pensamiento. El cáncer empieza en su pensamiento. El artritis empieza en su pensamiento. La enfermedad empieza en su pensamiento. La pobreza empieza en su pensamiento. La soledad empieza en su pensamiento. El pensar que tiene un mal matrimonio empieza en su pensamiento. El pensar que es homosexual o lesbiana o ladrón, adúltero, fornicario, empieza en su pensamiento. En su pensamiento. En su pensamiento. Ahora, su pensamiento está influenciado por lo que lo rodea. Y su pensamiento está influenciado por las personas que lo rodean. Pero aparte de las personas que usted puede ver, tocar, sentir, oler, palpar, usted y yo estamos sumergidos en un mundo gobernado por el diablo. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia claramente dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Pero el diablo también es un espíritu. Cuando Adán peca, ahora en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo es el diablo. Entonces el espíritu del diablo gobierna los cielos y la tierra. Entonces, ¿dónde influencia el espíritu del diablo? En los cielos y la tierra. Cuando Dios hace el mundo, Dios creó los cielos y la tierra, pero Dios es vida, Dios es luz, Dios es amor. Y le dio la autoridad al hombre sobre la tierra. Sobre la tierra. Sobre la tierra. Cuando el hombre peca, le entrega la autoridad al diablo sobre la tierra. Pero el diablo está en los aires. Eso dice la Biblia. Entonces, digámoslo así, está el tercer cielo donde está Dios, que allá el diablo no puede entrar porque fue arrojado, cayó como un rayo del cielo. El diablo no está en el tercer cielo, gobierna el segundo y el primero. Tiene influencia y gobierna sobre la tierra. Entonces, el hombre está influenciado por el espíritu del mal. El hombre fue hecho 100% bueno, y lo normal para un hombre es pensar lo bueno, lo normal para un hombre es pensar lo santo, lo normal para un hombre es pensar lo recto, lo normal para un hombre es pensar lo puro, lo normal para un hombre es que quiera casarse con una mujer, y lo normal para una mujer es que quiera casarse con un hombre. Eso es lo natural. Lo antinatural es estar en las tinieblas. O sea, lo normal es usar los ojos para ver. Lo anormal es, estando en el día, caminar con los ojos cerrados. Eso es anormal. Entonces, cuando el hombre peca, se separa de Dios, pero queda bajo el yugo del diablo. Entonces el diablo habla, y el diablo le empieza a hablar. ¿Cómo sabe usted la diferencia entre las palabras de Dios y las palabras del diablo? Porque la Biblia dice, Salmo 100, verso 5, Dios es bueno. Y la Biblia dice, Mateo 7, 16, 17, por su fruto los conocen. No se recogen uvas de los espinos. Entonces, y la Biblia dice en Hechos 10, 38, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, para que éste anduviera haciendo bienes y sanando. Entonces, el que hace bienes y sana es Jesús de Nazaret. ¿A quiénes? A los oprimidos por el diablo. El que hace bienes es Jesús de Nazaret. ¿A quiénes? A los que están endeudados. El que hace bienes es Jesús de Nazaret. ¿A quiénes? A los que están lisiados por el diablo. El que hace bien es Jesús de Nazaret, y el que enferma es el diablo. El que da paz es Jesús de Nazaret, y el que da tristeza, depresión, angustia, amargura es el diablo. Entonces, ¿cómo llega la persona a estar sumergida en la pobreza? Porque la persona está rodeada de escasez. Pero los que tienen plata están rodeados
de plata, de abundancia. Entonces, ¿cómo es posible que un rico se vuelva pobre o un pobre se vuelva rico? Por los pensamientos. Por los pensamientos. Entonces aquí dice, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mire, usted no puede tener paz si está sano, pero está viviendo el arriendo, el agua, el uso del teléfono, 20, 30, 50 o 100 millones al banco. Usted no puede tener paz. Usted no puede tener paz si no le debe plata a nadie, pero tiene artritis, o le duele el hígado, o tiene problemas de cáncer. Usted no puede tener paz. Usted no puede tener paz si tiene plata, está sano y tiene un mal matrimonio, o tiene problemas con sus hijos. Usted no puede tener paz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace uno para salir de ahí? ¿Cómo hace uno para empezar a tener fe? ¿Cómo hace uno para encontrar a Dios? El mundo se pervirtió y se corrompió cuando se sacó a Dios de la ecuación. ¿Cómo así? Porque Dios es bueno y Dios sabe por su presciencia qué es bueno y qué es malo. Dios lo sabe. Eso dice la Biblia. La Biblia dice en Génesis 3, cuando echaron al hombre del huerto del Edén, dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿Dios conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo? Sí, claro. ¿Cómo? No escuché. Verso 5. Ah, ya. Sino que, Génesis 3, 5. Sino que sabe Dios que el día que... Ahí está, que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces Dios sabe el bien y el mal. O sea, Dios por su presencia sabe que si una persona habla grosería, habla enfermedad, se enferma. Dios por su presciencia, Él sabe que si una persona habla escasez, va a tener escasez. Dios por su presciencia, o sea, porque Dios solo conoce, Dios no tiene principio ni fin. Dios sabe que si una persona cree que el frío le da pulmonía y se muere, a la persona le da pulmonía y se muere. Pero no es porque Dios haya determinado eso, porque la Biblia dice que todo lo que Dios hizo es bueno. Entonces, Dios conoce lo bueno y lo malo. ¿Dónde empieza el problema? Que el hombre no acepta la palabra de Dios. ¿Por qué estamos llamados a aceptar la palabra de Dios? Porque usted piense en su mamá, en su papá, ellos van a morir igual que los míos. Piense en Simón Bolívar, piense en Napoleón Bonaparte, se murieron. El rey Salomón se murió, el rey David se murió. Todos los hombres se han muerto y los que están vivos se van a morir. Pero Dios no se muere, Dios permanece. Dios permanece. Las ideas que tuvo Carlos Marx del socialismo, él murió y dejó las ideas, y las naciones que han intentado hacer socialismo muestran que eso es una bobada. Eso no funciona. Eso no funciona. Y no vamos a hablar de política, pero eso no funciona. Pero esas ideas que él dejó, mucha gente cree que son verdad y trata de aplicarlas y traen a la pobreza. Las ideas que dejó tanta gente que ha pasado en el mundo. Hubo un hombre llamado Napoleón Hill que dijo que si uno pensaba bien, entonces la solución era pensar bien. Y han habido hombres que hablan cosas buenas y han habido hombres que hablan cosas malas. ¿Y el hombre en qué se fundamenta? En que él piensa bien. El hombre parte de la base de que él piensa bien. ¿Cuál hombre? Su mamá, su papá, usted y yo, cualquiera. Entonces, si usted cree tener razón, ¿por qué algunas personas dicen, no, es que 2 por 2 para mí son 7? Y otro dice 2 por 2 para mí son 8. Y otro dice 2 por 2 para mí son 3. Si los hombres, si cada uno tiene la razón, ¿por qué los hombres piensan diferente? Porque los hombres no tienen la razón. Aquí dice,
serán como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios conoce la diferencia entre el bien y el mal. Es muy sencillo. Usted no tiene que colocar su mano en el fuego para descubrir que el fuego quema. Usted no tiene que descubrir eso. Usted no tiene que poner su mano en el fuego y dejarla ahí 5 minutos para descubrir que la piel se le quema, que puede dañar sus músculos, sus nervios. Usted no tiene que descubrir eso. Usted no tiene que descubrir que si coloca un dedo y le da con un martillo a su dedo, se puede partir el hueso, se puede dañar. Usted no tiene que descubrir eso. Usted no tiene que descubrir que si se sumerge a una persona 10 minutos debajo del agua así en la cabeza, ella se ahoga y deja de respirar. Usted no tiene que experimentar eso. Usted no tiene que experimentar la pobreza. Usted no tiene que experimentar la enfermedad. Entonces, ¿cómo hacemos? Si Dios conoce el bien y el mal, sería interesante que pensáramos un poquito. Mire, el cielo que hay sobre su cabeza existe antes de que usted naciera. Y cuando usted se muera va a estar el cielo. O sea, el cielo está ahí, pero usted va a pasar. Y la Biblia dice que un día el cielo va a pasar. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasa. ¿Cómo hace uno para tener fe? La palabra de Dios no pasa. ¿Por qué podemos creer en la palabra de Dios? Porque Dios es eterno. Y la Biblia dice que Dios dijo y hace. Y la Biblia dice que Dios conoce lo bueno y lo malo. Dios conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo. Dios, aquí dice que si el hombre come el fruto, será como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces Dios conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo. O sea, el que tiene autoridad para saber qué es bueno y qué es malo, es Dios. No es su tía, no es su mamá, no es que la vecina le diga, ay, me enamoré, su hija le diga, ay, me enamoré de una jovencita. No. Si eso fuera bien, estuviera bien delante de Dios, estaría escrito en la Biblia que las mujeres se casen con las mujeres. O que los hombres se casen con los hombres. Escúcheme, no estoy hablando del homosexualismo ni nada de eso. Estoy diciendo que Dios sabe qué es lo bueno y lo malo. La Biblia dice que la mentira es pecado, que las malas palabras son pecado. La Biblia dice que el adulterio, la fornicación es pecado. Y Dios coloca esos pecados en el mismo nivel. O sea, los ojos de Dios, ser homosexual es tan pecado como mentir, como robar, como matar. Ser adúltero, ser fornicario, ser idólatra es tan pecado como ser lesbiana, homosexual, o travesti, o trans, cosas locas. Ahora, ¿cómo sabemos qué es verdad y qué es mentira? La única forma de saberlo es por la palabra de Dios. Es la única forma. Entonces, Dios, cuando usted lee la Biblia, Dios no está defendiendo ni a los cristianos, ni a los católicos, ni a los mormones, ni a los Hare Krishna, ni a los budistas, ni a los... Dios no, Dios habla. Esto es así, punto. La clave con Dios es que le dio libertad al hombre para que elija. Pero Dios le mostró al hombre cómo son las cosas. ¿Cómo sabe usted que puede confiar en la palabra de Dios? La Biblia dice en Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento habla de la obra de sus manos. Es decir, usted no necesita ser muy estudiado ni muy inteligente para darse cuenta que los cielos no se caen a pedazos. Usted no necesita ser muy inteligente ni muy estudiado. Usted puede tal vez ni saber leer ni escribir, o tal vez haber hecho solo primario o bachillerato, pero usted puede darse cuenta que las aves vuelan, y cuando vuelan no se estrellan contra los postes, no se estrellan una ave contra otra, no se estrella. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Usted ve que las estrellas por la noche no se caen. O sea, al ver la naturaleza, uno no puede negar que hay un Dios. No puede negar. Y si Dios es eterno, y Dios sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, y Dios dice, esto es malo y esto es bueno, ¿cómo hacemos nosotros para que nos vaya bien en la vida? Pues acepten lo que dice Dios, punto. La Biblia fue escrita por más de 40 personas en 1600 años, en griego, hebreo y arameo, en 3 continentes, Europa, Asia y África. Quiere decir que muchos de los escritores no se conocieron, no hablaron en la misma lengua, no estuvieron en el mismo lugar geográfico, pero cuando se une la Biblia es un solo libro.
porque el autor de la Biblia es Dios. Ah, la Biblia fue escrita por hombres, sí, Dios usó hombres porque Dios es todopoderoso. Pero lo que está escrito en la Biblia salió de la boca de Dios. Cada palabra, cada verso, cada renglón es dicho por la boca de Dios. Y si Dios dice no robe, lo que Dios está diciendo es no robe. Y si Dios dice que si usted roba va a tener consecuencias por ser ladrón, entonces cuando usted roba va a tener consecuencias por ser ladrón. Y si Dios dice que los hombres no se vistan como las mujeres y las mujeres no se vistan como los hombres, que los hombres no sean afeminados, entonces lo que Dios está diciendo es que los hombres no se vistan como las mujeres y las mujeres no se vistan como los hombres y que los hombres no sean afeminados. Punto. Es lo que dice. Entonces, ¿de dónde salió el ser afeminado y el...? Enseñanzas. ¿Quién promueve esa enseñanza? El diablo. ¿De dónde salió el tomar? Enseñanzas. ¿Quién promueve esa enseñanza? El diablo. ¿De dónde salió el fumar? Las mentiras. ¿Quién promueve eso? El diablo. Hay un enemigo que es el diablo. Entonces, usted puede darse cuenta, si no conoce al Dios de la Biblia, usted puede darse cuenta que no quiere pelear y termina peleando. Usted puede darse cuenta que no quiere decir groserías y termina siendo grosero. Usted puede darse cuenta que no quiere hacer cosas feas y termina haciéndolas. ¿Por qué? Porque hay una ley de pecado dentro de usted y dentro mío. Pero esa ley de pecado es para aquellos que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Dios hizo a Adán con naturaleza divina para no pecar. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces Dios no se enferma, el hombre no se enferma. Dios no es pobre, el hombre no es pobre. Dios no sufre tristeza, ni depresión, ni angustia, ni hambre, ni nudez, el hombre tampoco. Dios no sufre problemas con su esposa, ni con su cónyuge, ni con la suegra, ni con los hijos. El hombre tampoco. El hombre fue hecho para vivir como Dios, con paz, con gozo, con alegría. ¿Tenía que hacer cosas? Claro que sí. El hombre no fue hecho para amanecer rascándose la barriga y anochecer rascándose la barriga y dormir todo el día. No, el hombre no fue hecho para eso. El hombre fue hecho para trabajar, para hacer labores, para honrar a Dios con su trabajo. Entonces, ¿cómo llegamos a tener fe? Pues muy simple. Usted tiene que aceptar que usted no se las sabe todas. Que hay cosas que usted no se las sabe. Entonces, ¿cómo hace uno para meterse con Dios? Romanos 4:17. Romanos 4:17 nos está hablando de Abraham. De Abraham. Mira lo que dice. Llamando las cosas que no son como si fuesen. La Biblia dice, la última parte de Romanos 4:17, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. que Abraham llamaba las cosas que no son como si fueran. Escúcheme eso. Abraham llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, piensa en algo que no exista. Hubo un momento en que no existía la aviación. Y hubo un par de hermanos, llamados los hermanos Wright, que se imaginaron, empezaron a pensar, ¿será que podemos hacer un aparato que vuele como las aves? Cuando ellos empiezan a pensar eso, ya existe el avión. No lo han hecho, pero ya existe, porque está en su pensamiento. ¿Escuchó eso? No han creado el primer avión, pero cuando empiezan a pensar, porque con el pensamiento usted crea cosas. Con el pensamiento usted cree que la gente es loca. Con el pensamiento usted empieza a pensar que está solo. Con el pensamiento usted empieza a pensar que tiene hambre. Con el pensamiento usted empieza a pensar que tiene tristeza. Con el pensamiento. Y usted le da cabida a ese pensamiento. Pero hubo un momento en que no existía la penicilina. Pero hubo un científico, un médico, Alexander Fleming, que él quería ayudar a las personas, pero no sabía cómo. Pero él quería encontrar algo para que fuera un antibiótico. Desde que él empieza a pensar, yo quiero encontrar algo para hacer un antibiótico, ya existe la penicilina.
Él no sabe cómo, pero ya existe porque está en la mente. Está en la mente de Alexander Fleming. Viajar al espacio, viajar a la luna era inconcebible. Y el primero que viajó a la luna, por si no lo saben quién fue, el primero que viajó a la luna, ¿saben quién fue? Sí, no, ese era un músico. Es que hay dos. El primero en viajar a la luna, por si no lo saben, fue Julio Verne. Porque él pensó que se podía viajar a la luna. Él pensó que se podía viajar a la luna. Y escribió un libro llamado De la Tierra a la Luna. Y yo recuerdo la portada, era como una bala y la disparaban con un cañón y caía en la luna. Y de la bala se abría y salían dos hombres. Era la portada. Y Julio Verne vivió en el siglo XIX, el primero en viajar a la luna. ¿Quién fue el primero en montar en el helicóptero? Leonardo. No Leonardo Fabio, sino Leonardo da Vinci. Diseñó el helicóptero. Los años 1500. ¡En los años 1500! Ay, sí, Neil Armstrong. Pero Armstrong él fue partícipe de 3. Él era un grupo de 3, pero él no fue el primero en viajar a la luna. Porque el primero, escúcheme, la clave es, aquí la Biblia dice, llama las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? Julio Verne, un escritor, pensó que se podía viajar a la luna. Entonces, cuando él piensa que se puede viajar a la luna, ya existen los viajes a la luna. Porque hubo un hombre que lo pensó. Lo que hicieron los de la NASA y los de Rusia, los científicos que hicieron fue desarrollar el pensamiento que Julio Verne había tenido. Pero el primero que viajó fue Julio Verne. Lo que hicieron los países fue desarrollar el pensamiento de los hermanos Wright. El primero en hacer una gran masacre, ¿quién fue? El primero en hacer una masacre nuclear, ¿quién fue? El primero en hacer una masacre nuclear, ¿quién fue? ¿Quién se imaginó la bomba atómica? El que imaginó la bomba atómica. Terrible, ¿no? Albert Einstein no participó físicamente en el proyecto Manhattan, el que desarrolló la bomba atómica. Pero Albert Einstein, si mal no recuerdo, fue en los años entre 15 y 25 que desarrolló la teoría. En 1915 y 25, no recuerdo bien exactamente, que desarrolló la teoría. Otros la investigaron y la desarrollaron, pero él fue el que tuvo el cabezazo. Tenaz, ¿no? Ahora, ¿ustedes saben que el átomo no fue descubierto en el siglo XX ni en el siglo XIX? 500 años antes de Jesús hubo un hombre que se imaginó que las cosas están compuestas de cosas chiquitas y a esas partículas le llamó átomo. 500 años. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? La Biblia dice: Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si tú puedes pensar que Dios te protege, Dios te protege. Porque cuando tú piensas que Dios te protege, está la protección de Dios. Porque tú lo piensas. Porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: llama las cosas que no son como si fueran. Si tú puedes pensar que no te enfermas de gripa, aunque estés en medio de gente que tiene gripa, y tú lo dices con tu boca, no te enfermas de gripa. Pero si puedes pensar que llegas a ser viejito, o sea, tener hartos años, sin Alzheimer, sin Parkinson, no que se van cogiendo, no que se va arrugando, sino si tú puedes pensar que puede llegar a tener 120 años, que fue la fecha, la edad que Dios estableció, por el pecado. En Salmos habla de 80 y 70, pero la edad que Dios estableció fueron 120. Si tú puedes pensar que puedes llegar a los 80, 90, 100, 120, sano, con paz y con plata, que los ojos no se te oscurecen y con todo tu vigor, está hecho, porque estás pensando. Entonces la clave, tú creas las cosas cuando piensas. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Acepta lo que Dios dijo, porque en la Biblia declara: Dios conoce la diferencia entre el bien y el mal. Entonces Dios te va a recomendar lo bueno, el bien. Entonces tú lees la Biblia y la Biblia dice cómo hacer para estar siempre sano.
¿Cómo hacer para siempre estar sano? Pues la Biblia declara que cuando tú sientes un síntoma o una tos, tú piensas, Dios está conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Jesús se llevó las enfermedades, puedo vivir sano. Y cuando tú piensas eso y lo dices, la Biblia dice que cuando tú piensas algo y lo dices con tu boca, eso que piensas y lo dices con tu boca lo recibes. ¿Quieres salir de la pobreza? Piensa que puedes llegar a comprar una casa. Piensa que puedes llegar a tener una empresa. Piensa que puedes... Y dilo con tu boca. Y según la Biblia, eso es llamar las cosas que no son como si fueran. Y Dios estableció que si una persona piensa y habla, aunque piense lo loco, lo remoto, lo imposible, lo logra. Eso dice la Biblia. Eliseo pensó que podía flotar el hierro. Y Eliseo hizo flotar un hacha. Y eso suena loco. Pero él pensó. Y actuó. Y flotó un hacha. Moisés pensó que se podía atravesar el Mar Rojo. Por lo seco. Por lo seco. No con el agua a 20 centímetros, no, sino por lo seco. Y la Biblia dice que sopló un viento oriental toda la noche y se hizo un camino y habían paredes de agua a la derecha y a la izquierda y que Israel pasó por lo seco. Josué pensó que para ganar la batalla el tiempo se tenía que multiplicar. Entonces le dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y está registrado que este fue el día en que Dios obedeció la voz de un hombre. Porque a Josué Josué pensó que se podía. Si usted piensa que puede vivir sin enfermedad, si usted piensa y habla que puede recibir sanidad, en el nombre de Jesús, usted recibe sanidad. ¿Cuál es la clave? Acepte lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es aceptar? Si usted acepta que la palabra de Dios es verdad, pues usted acepta que Dios es bueno y usted acepta que Dios quiere lo mejor para usted. Entonces la Biblia dice: huya de la fornicación. La Biblia dice: huya del pecado. Usted sabe qué es lo malo. Entonces cuando tenga ganas de hacer lo malo, huya, escape de eso. Es así de fácil. Esto funciona. Sí funciona. Sí funciona, porque Dios dijo que funciona. Entonces lo que usted tiene que hacer es descansar en la palabra de Dios. El deber nuestro como cristianos nacidos de Dios, ¿cuál es? Aprender a aceptar que es verdad. Si la Biblia dice que si pedimos, que el que pide recibe, Señor, yo creo, yo acepto y yo recibo. Que cuando yo pido, yo recibo. Gracias, Señor, porque ya tengo, lo creo, gracias, Señor, yo lo creo. Y si no lo ve, pues lo sigue diciendo, usa el plan 5. Gracias, Señor, escrito es aquel que pide recibe. Yo acepto que eso es verdad, entonces yo pido que me dé. Y yo, como ya creo que tengo, porque ya lo pensé, entonces te doy gracias. Porque uno da gracias cuando recibe. Te doy gracias, Señor, porque ya recibí el dinero que necesito. Señor, gracias. Señor, te doy gracias porque ya recibí la salud. Ya soy libre de cáncer, soy libre de enfermedad, soy libre de Alzheimer, soy libre de todo tipo de dolor. Gracias, Padre, yo lo creo. Estoy pensando que creo que puedo vivir sin enfermedad y como lo estoy pensando lo digo con mi boca. Y la Biblia dice que si yo pienso en la palabra de Dios y lo digo con mi boca, estoy demostrando que confío en Dios. Y si confío en Dios, Dios me protege, Dios me libra de toda enfermedad. Entonces puedo llegar a la Biblia, a los caminos de Dios, enfermo de cualquier tipo de enfermedad, pero Dios me sana y me enseña cómo estar sano. Puedo llegar a la Biblia, a los caminos de Dios, con cualquier tipo de deuda, grande o chiquita, pero Dios me libera, me da el dinero y me enseña cómo vivir en abundancia. Dios puede llegar a la iglesia con problemas con el cónyuge, con problemas con los hijos, homosexual, lesbiana, tomatrago, fumador, mentiroso, engreído, todo tipo de problemas. Y Dios me libera de ahí y me enseña cómo permanecer sano. ¿Cuál es la clave? Aprenda a hacer lo que dice la Biblia. Punto. La Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces, si Dios dice, declare con su boca la palabra, usted declara con su boca la palabra. ¿Cómo hace para tener plata? Usted dice, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y la plata? Usted ya lo está pensando. Ya está la plata. Eso dice Dios. Si usted lo piensa y lo dice, está hecho. Entonces, lo sigue diciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando usted vea que la plata está. Tal vez se demore 3 días, tal vez 5, tal vez 8, tal vez un mes. Suponga usted que se demore 6 meses. Suponga usted que está debiendo 500 millones de pesos. O que está con SIDA, con cáncer y que se va a morir. Y usted se atreve a pensar que Dios lo sana por la llegada de Jesús. Y suponga usted que durante 8 meses usted todos los días va a decir 50 veces, 100 veces, por la llaga de Jesús yo estoy sano. Por la llaga de Jesús. Lo piensa y lo dice. Imagínese usted que después de 8 meses se le quitó el cáncer, se le quitó el SIDA, le llegaron los 500 millones. Pregunta, ¿hacer ese ejercicio valió la pena? Claro que valió la pena. En la medida en que usted hace el ejercicio, usted recibe. Y cuando usted recibe, su fe se afirma. ¿Y qué es que se afirma la fe? Que descansa en lo que dice la Biblia. O sea, usted empieza a hacer lo que dice la Biblia. Empieza a actuar como la Biblia dice. Eso es lo que Dios quiere, que leamos la Biblia y si ahí dice, vaya a la iglesia, pues usted va a la iglesia. Si ahí dice ore, pues usted ora. Si ahí dice ayune, pues usted ayuna. Si ahí dice 10 y ofrenda, pues usted 10 y ofrenda. Si ahí dice que Dios lo protege, usted acepta que Dios lo protege. ¿Cómo acepta? Padre, te doy gracias, porque por donde quiera que yo voy, Dios acampa alrededor mío, me protege y me defiende. Si la Biblia dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo que Dios está diciendo es que está con usted. Cierre los ojos y diga 10 veces, Dios, tú estás conmigo. Dios, tú estás aquí conmigo. Dios, tú estás aquí conmigo. Dios, tú estás aquí conmigo. Gracias, Dios, porque tú estás aquí conmigo. Gracias, Dios, porque tú estás aquí conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás aquí conmigo. Gracias, Dios, gracias porque tú estás aquí conmigo. Dios, gracias porque tú estás aquí conmigo. Gracias porque... Nota lo que pasa por la declaración de tu boca. ¿Notas cómo cambia la atmósfera? Se manifiesta la presencia de Dios. Y si declaras provisión, dinero, el dinero llega, se manifiesta. Y si declaras sanidad, se manifiesta. Funciona a los que lo hacen. La Biblia dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Las iglesias están llenas de gente que oye y habla hartísimo, pero no practica la palabra, no declara los versos, no declara sanidad, no permanece pensando en Dios. Dios determinó que tú camines en victoria. Dios determinó que tú venzas, que tú prosperes. Acepta que la Biblia es verdad. Declara un verso de prosperidad con tu boca 100,000 veces hasta que veas la prosperidad. Declara un verso de sanidad 100,000 veces hasta que reciba la sanidad. Pero esto funciona, porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios hoy nos abrió el corazón, la mente y el entendimiento para comprender las Escrituras. Iluminó la palabra y nos hizo entender en nuestra mente cómo funciona el Evangelio, para ser sanos, para recibir, para tener vida, en el nombre de Jesús. Prospera y vence en todo, siempre, en el nombre de Jesús. Somos la Iglesia Cristiana El Pan del Cielo. Yo soy el pastor William Rodríguez. Si no tienes dónde congregarte, ven, estamos en el Bosque Popular. Gracias. En un tercer piso. Ahí puedes escribir o llamarnos. Y ven y aprende a caminar en el poder del Espíritu. Prospera y vence en todo, siempre, en el nombre de Jesús.